Bueno, compañeros, compañeras, veo que hay una gran cantidad de trabajadores, de estudiantes, de familias acá en la inauguración del Club Obrero. Varios estimo que lo deben conocer del año y del verano pasado, y muchos que deben ser la primera vez que están viniendo a este club, el cual hoy hacemos la inauguración de lo que va a ser un verano que lo queremos llenar, ¿no? De trabajadores, de estudiantes, de familias, de juntadas donde se venga a pasar el día, donde se venga a debatir de política. Queremos hacer de este espacio un espacio que sea de todos ustedes, ¿no? Un espacio donde podamos debatir y apropiarnos del mismo, un espacio que sea político, cultural, social, de toda la familia de los trabajadores, en un contexto donde es casi imposible para las familias trabajadoras, sobre todo este conurbano ampliado, pagar un lugar para poder pasar un día, con pileta, etcétera, que nosotros ponemos a disposición este lugar, que lo bancamos a pulmón, para que se apropien del mismo todos ustedes. Y hacemos esta inauguración en un marco particular que al menos a mí me genera mucho entusiasmo en debatir, y estimo que ustedes también. Por eso hay un club tan repleto que se da a nivel nacional con la asunción de un nuevo gobierno de Alberto Fernández y toda la política que se propone, y en una región muy convulsionada, en una región revuelta, que plantea un montón de elementos que son muy interesantes a discutir, y que son muy interesantes que reflexionemos y que pensemos qué conclusiones sacar nosotros para futuro y para actuar en el presente desde una perspectiva de izquierda, ¿no? En ese sentido hicimos esta actividad, esta charla con Cristian Castillo, un compañero nuestro de la Dirección Nacional de Partido, es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, un compañero que nos va a ayudar mucho a esta reflexión colectiva sobre esta región. Así que bueno, damos inicio a esta charla. Gracias a todos por venir. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto poder estar acá en la inauguración del Club Obrero acá en Monte Grande. Espero que lo disfruten. En realidad el título de la charla lo tenemos que ampliar un poco, porque no es solo América Latina lo que está convulsionado. Es decir, estamos en un momento donde en distintas regiones del mundo se tienden a ver y a exportar en un sentido movilizaciones y protestas, rebeliones populares, con un nivel de generalización en lo que hace a su extensión geográfica que hacía mucho tiempo que no se veía. Es decir, de hecho, el último ciclo en el que se puede comparar algo similar a lo que estamos viendo es entre fines de los 60 y comienzo de los 70, ¿no? El ciclo que empieza con el Mayo francés, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, después el Cordobazo en Argentina. No porque las protestas actuales hayan llegado al mismo nivel de intensidad que aquellas, pero sí por el nivel de extensión geográfica. Es decir, culminado ese ciclo a comienzos de los 80 con lo que fue el inicio del neoliberalismo, frenando de algún modo lo que había sido el último gran desafío de la clase trabajadora al dominio del capital, el último desafío del mundo del trabajo al dominio del capital. Después no vimos un ciclo internacional que haya tenido la extensión geográfica del actual en cuanto a niveles de protestas populares. Es decir, sí tuvimos varios ciclos regionales, por llamarlos de alguna forma. Es decir, a comienzos de los 90 tuvimos las movilizaciones que llevaron a una caída en dominó de los regímenes estalinistas, llegando incluso a la propia Unión Soviética, pero que, iniciados como protestas populares, terminan siendo canalizadas por las fuerzas que empujaron la restauración capitalista. A comienzos de los 2000 tuvimos en América Latina también una serie de protestas del fin de siglo y el comienzo del nuevo siglo, donde estuvo el 2001 argentino, las movilizaciones que voltearon dos gobiernos en Ecuador, la guerra del agua y la guerra del gas en Bolivia, que llevaron al gobierno Evo Morales, la derrota del golpe en Venezuela. Bien, pero estaban esas movilizaciones focalizadas, si se quiere, en las protestas latinoamericanas. Y sí había un movimiento, sobre todo en los países centrales, que se llamó Movimiento Antiglobalización, que empieza con las marchas en la cumbre de Seattle en 1999,
donde jóvenes de distintos países se movilizaban de cumbre en cumbre para repudiarlas y terminaban en batallas campales en distintas ciudades, algo que se extendió entre 1999 y el 2001-2002. Y sí, bueno, un ciclo de protestas coordinadas fue contra la guerra de Irak, donde hubo marchas en muchos países, pero era una cosa puntual que llevaba a las movilizaciones, ¿no? Después de la crisis del 2008, tuvimos el proceso que se conoce con el nombre de la Primavera Árabe, donde Túnez, Egipto, después Siria y otros países, Libia y otros países, hay distintas movilizaciones contra los regímenes dominantes, pero terminan en otoño o en invierno, es decir, terminan mal todos esos procesos, quizá más limitado el de Túnez parcialmente, pero el de Egipto termina con una victoria de la contrarrevolución y vuelve un gobierno como una dictadura militar disfrazada, como el gobierno ahora de Al-Sisi, donde ha vuelto a haber protestas recientemente. La guerra en Libia con la intervención imperialista, luego la guerra que desangra completamente a Siria, que termina en una guerra por procuración, empieza como demandas legítimas contra el gobierno autoritario de Al-Assad y termina siendo copado por fuerzas auspiciadas por Turquía y por los Estados Unidos, ¿no? Una guerra que hasta hoy estamos viendo las consecuencias y que toda la región todavía está en parte con aspectos de esa guerra, como era la intervención de los kurdos y de Turquía. Y ahora tenemos un ciclo que tiene su diferencia, porque ustedes si ven la expansión, hay protestas desde Hong Kong hasta América Latina, y no solo, digo, toda América, ¿no? O sea, América Latina, no solo del sur, sino Centroamérica también, e incluso Puerto Rico, y también en Medio Oriente, en el centro de África, y países centrales, o sea, países imperialistas, en el caso europeo, donde tenemos, por un lado, las luchas que se vienen dando en Cataluña por la autodeterminación nacional contra el imperialismo monárquico español, y en Francia de los chalecos amarillos, inicialmente, hasta el ciclo actual de la huelga general en curso, que hay que seguirla con muchísima atención porque Francia es uno de los países que marca el tono de la lucha de clases internacional. Es decir, si los trabajadores franceses logran una victoria y obligan al gobierno de Macron y Edouard Philippe a retirar el plan de reforma de las jubilaciones, esa victoria va a tener implicaciones internacionales, ¿no? Sin ninguna duda, siempre Francia marca el tono. De hecho, las protestas actuales se comparan con otro ciclo en Francia, las que tienen lugar en Francia, con una huelga general del sector público de más de 25 días, que tuvo lugar en noviembre y diciembre del año 1995, que volteó al gobierno derechista de Alain Juppé, volteó el programa de reformas, y cambió el clima ideológico internacional. Había un predominio claro del neoliberalismo, lo que se llamaba el pensamiento único, lo llamaban en Francia, el pensamiento TINA en Gran Bretaña, por lo que había dicho Margaret Thatcher, de que there is not alternative, no hay alternativa, entonces lo llamaba de esa manera por el acrónimo de la frase en inglés, es decir, donde había un consenso sobre que había que hacer reformas neoliberales. Entonces Francia en el 95, a mediados del 95, empieza a cambiar un poco el clima intelectual a nivel internacional y empieza a crecer la crítica a las políticas neoliberales de los 80 y comienzo de los 90, que en realidad tuvieron un ritmo distinto en los países centrales y en la periferia, porque en los países centrales la clave de la aplicación fue la década de los 80, y en nuestra región, América Latina, en el este de Europa, etcétera, la clave fue la década de los 90, ¿no? Después de la restauración capitalista en la Unión Soviética y las reformas neoliberales en todos los países de América Latina, nosotros con Menem, Brasil con Fernando Enrique Cardoso, Perú con el APRA, Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada, y todo que fueron políticas que se dieron en común en la región, ¿no? Entonces digo, lo de Francia hay que seguirlo peculiarmente, porque además tiene una peculiaridad dentro de este ciclo de revueltas y rebeliones populares que estamos viendo, que es que está centrado en la acción de la clase obrera, ¿no? Entonces en Francia es una huelga que se va, como ellos llaman, reconduciendo, se llama huelga reconductible en francés,
es que todos los días van votando hasta dónde se extiende la huelga. Se hacen asamblea y se vota, bueno, seguimos 2 días más, seguimos 3 días más, y a veces diariamente se va votando qué se hace, ¿no? Bueno, de esa huelga que ya lleva varios días, ahora el gobierno anunció finalmente en qué va a consistir la reforma, y eso ha llevado a un rechazo de todos los sindicatos, hasta de los sindicatos más amarillos. El movimiento sindical francés también tiene varias centrales, sí, hay 2 que son más de derecha, pero la base, o más conciliadoras con los gobiernos, pero la base les está imponiendo medidas más radicales, y empiezan a surgir lo que se llama las interprof, la coordinación de distintos sectores en lucha, que por regiones van garantizando las huelgas, ¿no? Que sobre todo se dan en ferroviarios y en todo el sector de transporte, el subte, los trenes suburbanos, y también con bloqueos a los colectivos, con paros en las refinerías, algunos puertos parados, con una movilización muy importante en el sur del país, en Marsella, donde hubo más de 150.000 personas y bloqueos en los puertos. Bueno, y ahora está entrando también el movimiento estudiantil. Y hay para este martes convocada una nueva gran jornada de movilización interprofesional, que bueno, que todos calculan que va a ser un salto en el movimiento huelguístico, que hasta ahora siguen docentes, siguen el sector transporte público, pero todavía no se ha terminado de extender al sector privado, más que en lugares muy puntuales, ¿no? Pero es un gran movimiento obrero con muchísima tradición de lucha, el más importante de Europa en un sentido en cuanto a actividades de movilización y carácter explosivo. Entonces, desde ese punto de vista hay que seguirlo, porque una victoria del proletariado francés contra el plan de las pensiones tendría inevitables repercusiones internacionales, ¿no? Sería además un golpe a un gobierno que es el gobierno neoliberal mimado en este momento. Entonces, digo, en este panorama donde, si ustedes ven el ciclo actual, tiene, bueno, Europa ya mencionaba, ¿no? Podemos poner el ciclo de luchas en Cataluña, y podemos poner también primero los chalecos amarillos y ahora la huelga general en Francia, donde digo hay una crítica muy profunda a la élite y una bronca muy grande de la clase trabajadora contra toda la situación y contra el clasismo reaccionario del gobierno, digamos, el desprecio hacia la clase obrera que tiene el gobierno. Entonces hay una bronca obrera muy fuerte en la huelga, donde de algún modo la lucha contra las pensiones es un catalizador, ¿no? de esa bronca que se viene expresando. Pero también tenemos en el norte de África y algunos países de Medio Oriente, en el mundo árabe, musulmán en general, hemos tenido la caída de 4 gobiernos producto de protestas populares. Cayó primero el presidente Bouteflika, que iba por su 5ª reelección en Argelia, y siguen las movilizaciones a pesar de la renuncia del gobierno a comienzos del año pasado. Tuvimos la caída del gobierno de Sudán, también en protestas y una represión muy fuerte, la caída del gobierno de Hariri en el Líbano y la caída del gobierno de Irak, también como producto de muy importantes movilizaciones populares. O sea que en esa región del planeta tuvimos 4 gobiernos volteados por las protestas populares, ¿no? Tenemos el ciclo en Hong Kong, que tiene sus peculiaridades, pero no me voy a meter mucho, y las protestas en América Latina. Y entendiendo América Latina de conjunto, ¿está bien? No solo América del Sur, porque este ciclo tuvo un punto muy importante en Puerto Rico, que a pesar de ser un Estado libre asociado controlado por los Estados Unidos en Latinoamérica, es la zona de Latinoamérica y el Caribe, y ahí se produjeron también movilizaciones muy importantes, donde más allá del símbolo de Ricky Martin marchando, la clave fue también una acción obrera muy importante en toda la lucha puertorriqueño contra el gobierno. Tuvimos movilizaciones en Honduras, donde el gobierno se sostiene en base a un fraude brutal, donde ustedes saben que hubo un golpe originalmente contra Mel Zelaya, luego ese golpe se asentó, después fraude en las elecciones, lucha contra el fraude, sostenido por los Estados Unidos, un fraude descomunal el que hicieron para mantener al gobierno proimperialista en la región. Movilización el año pasado, o este año que termina, comienzos de año en Costa Rica, también muy importantes, en Nicaragua, más combinadas por el signo de la protesta contra el plan del FMI, pero aprovechadas por la derecha. La derrota del intento de golpe, que no prosperó, el golpe en Venezuela, y después Ecuador, Chile
Colombia y las peculiaridades de Bolivia, ¿no? Entonces es interesante ver porque efectivamente si uno ve y contrasta el pasaje de gobierno argentino, todos los analistas que siempre éramos el país díscolo, el país de la protesta, el país de la calle, el país del piquete, el país de la barricada, todos dicen, bueno, ahora Argentina parece Suiza, mirá, no pasó nada, etcétera, etcétera, y es parte de la realidad, pero no se puede separar tan claramente, ¿no? Porque de algún modo el desenlace del proceso electoral en Argentina no se puede separar de un hecho importante de la lucha de clases, como fueron las movilizaciones contra la reforma previsional acá, que uno los puede ver, bueno, en realidad, anticiparon lo que después se venía en un sentido, me estoy refiriendo a las que se están cumpliendo 2 años, ¿no? Hoy Facebook me mandaba hace 2 años y estábamos ahí en la calle movilizándonos en las protestas del 14, previas al 14, justo el 14 que fue la primera marcha, cuando nos reprimieron, que parecía los gendarmes que tiraban a bala limpia en el Congreso, y después el 18 donde nuevamente fueron las batallas campales que empezaron en la caída de Macri, ¿no? Acuérdense que Macri venía de haber ganado las elecciones, agrandado que iba a hacer todas las reformas, y frente a esa enorme movilización popular, ese desafío de la lucha de clases, empezó a retroceder en chancleta y en última nos explica la derrota electoral de Macri sin el desafío popular en las calles de diciembre del año 2017, ¿no? Que cambió todo el tono, ¿no? Que le impidió capitalizar y canalizar en una ofensiva antiobrera mayor la derrota que tuvo, o la derrota, no la derrota porque votan la ley, pero sí es lo que se llama una victoria pírrica, que es un término que se usa hablando de un general griego que era Pirro, que gana la batalla pero pierde la guerra, o sea, desgasta tanto al ejército que termina perdiendo la guerra, entonces llaman victorias pírricas cuando uno gana la batalla pero pierde el proceso, ¿no? Entonces, de algún modo, la batalla de la reforma jubilatoria fue un triunfo pírrico en ese sentido, que lograron votarla, pero en realidad tuvo que retroceder todo el plan de guerra que tenía Macri, que era la triple reforma, ¿no? La laboral, la tributaria y la jubilatoria. Y ahí empezaron todas sus desgracias de algún modo, ¿no? Los mercados que se les cierran, y bueno, todas las desgracias que terminan en esta derrota electoral sin reelección, lo cual es más bien raro. En general, en los países donde hay una reelección, los gobiernos se reeligen. En casi todos los casos es así, es muy raro porque cuentan con todo el poder del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy raro no triunfar la primera reelección un gobierno, pero eso tiene la explicación, digo, en esos hechos también de la lucha de clase. Entonces, hay que tomar con pinzas porque, aunque ahora toda la coyuntura esté dada por las expectativas que tiene la mayoría de la clase trabajadora y de la juventud en el nuevo gobierno, Argentina está también cruzada por enormes contradicciones, después me voy a referir un poco al final, que pueden estallar más antes o después, pero que están presentes y que condicionan toda la política. Entonces, yendo más, partiendo, digo, de que no hay que ver Latinoamérica en sí misma, sino como parte de convulsión, de tensiones, convulsiones y tendencias a rebeliones populares en distintos lugares del mundo, la primera pregunta es ¿qué tienen en común? ¿Por qué se dan todas al mismo tiempo, digamos? ¿Por qué hay un proceso común? ¿Qué sustrato común tienen? Cosas que pasan en países con situaciones políticas muy diferentes, con gobiernos diferentes, en regiones diferentes. Entonces hay un primer aspecto que hay que tener en cuenta, que es que aunque ya van 11 años desde que ocurrió ese hecho, es un hecho que nos sigue determinando, que es la crisis capitalista del 2008. No porque la crisis signifique que nunca haya crecido un poco la economía, pero sí porque las condiciones generales del ciclo de la llamada globalización, a partir de la crisis del 2008, no fueron nunca más iguales. Entonces eso causó efectos diferentes que todavía los vemos el día de hoy. Es decir, si ustedes ven el ciclo de la economía mundial desde el comienzo de los 90, se daba por una expansión del capital imperialista y por una confluencia de intereses entre la potencia en decadencia, que son los Estados Unidos, pero todavía dominante, y la potencia emergente, que era China. Entonces, de algún modo, ese ciclo de la globalización favoreció al capital, su aumento de ganancias, etcétera, etcétera, su ofensiva sobre la clase obrera, la aplicación de las políticas neoliberales, la baja del precio de la fuerza de trabajo en todo el mundo, las políticas de precarización, y eso fue un elemento, digamos, que es la victoria final del capitalismo. Bueno, el 2008
cuando se produce la caída de un gran banco de inversión, Lehman Brothers, que puso al borde de la quiebra toda la economía mundial, alteró todo eso. Entonces, la economía capitalista se salvó de una crisis mayor vía el endeudamiento de los estados, pero dejó tendencias a la crisis muy profunda y a tendencia al estancamiento económico, a crecimientos limitados y luego caídas, y sobre todo incrementó enormemente las disputas entre las potencias, que hoy se expresan con más claridad en las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, y también en las disputas entre Estados Unidos y sus viejos aliados de la Unión Europea, donde lejos de ser el dominio euroatlántico, el bloque euroatlántico que domina el mundo capitalista desde el siglo XIX, eso cambia y hoy están en peleas gobierno a gobierno, donde lo que les conviene a uno no les conviene necesariamente al otro, y a partir de eso hay grietas en las potencias que dominan el mundo. Entonces, por un lado, una crisis económica que dejó peores condiciones para el capitalismo mundial, y dentro de ese ciclo, en algunas regiones, el agotamiento de lo que fue el superciclo de las materias primas. Disculpen que me detenga, que les dé bastante información, pero es para que se entienda. Es decir, cuando en la crisis del 2008 todo el mundo estuvo mal, después de un primer cimbronazo, América Latina estuvo bien. Y en particular los países llamados los BRIC. Tuvimos lo que se llama el superciclo de las materias primas, cuando los productos que exportan nuestros países tuvieron un crecimiento en sus precios mucho más alto de lo habitual. En Argentina la soja, en otros países el petróleo, la minería, etcétera, etcétera. Entonces, los gobiernos llamados progresistas se asentaron, primero basándose en las rebeliones populares que se habían dado, que barrieron con todo el personal político neoliberal al comienzo de los 2000, y luego en condiciones económicas favorables a partir del 2003-2004, y que después siguieron aproximadamente hasta el 2013-2014. ¿Está bien? Más o menos. Entonces, mientras el mundo se hundía, después de un primer cimbronazo que sí provocó crisis, América Latina siguió creciendo un tiempo más, al calor de China, ¿no? Y surgieron ahí los países que se llamaban los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que supuestamente iban a compensar el poder norteamericano. Bueno, ese ciclo ya se agotó para el 2014-2015, y esa es la base donde empieza el agotamiento de los gobiernos llamados progresistas o la ola rosa en América Latina, lo que los europeos llaman la ola rosa en América Latina. Rosa es el color que se usa para la socialdemocracia, o sea, para gobiernos más o menos de reformas limitadas, cambia la situación. Es decir, hoy no hay hundimiento de los precios de las materias primas, pero no hay de ninguna manera un superciclo de las materias primas. Hay un precio dentro de la media habitual. Por ejemplo, la soja está a la mitad de lo que llegó a estar en Argentina, el precio por tonelada, que cuando se dio la protesta con el campo del 2008. ¿Está? Hoy está más o menos la mitad. Y el petróleo llegó a estar a $150 el barril, después cayó a $20 el barril, y hoy oscila entre 40 y pico, 50 y pico. O sea, no está en el piso, pero no está en niveles muy altos. No se entiende todo el ciclo de ascenso y caída del chavismo sin entender esta performance del barril de petróleo, donde Chávez lo agarró muy bajo, después se le fue por el cielo a una economía que, digamos, tiene 96 de $100 que le entran de exportaciones por petróleo, ahora un poquito menos, porque fueron tan desastrosos que provocaron una crisis en toda su industria petrolera, y después la caída del barril de petróleo que hunde todo el esquema económico venezolano, justamente porque no aprovecharon el momento favorable para diversificar la economía y tomar otras medidas estructurales que los hagan romper con la dependencia de la renta petrolera. Entonces, hoy no hay superciclo de las materias primas. Y eso en gran medida ha condicionado la situación peculiar que estamos viviendo dentro de esta base general que tienen los procesos que mencionaba, la crisis económica y la mayor disputa entre potencias, el ciclo latinoamericano, que es de lo que específicamente vamos a tratar de decir algunas cosas. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque ustedes, si ven la película, ¿qué se ve? Que más o menos el ciclo progresista entra en crisis en el 2015 y empiezan a avanzar los gobiernos de derecha. Gana Macri en Argentina,
se impone Iván Duque en Colombia, gana Piñera las elecciones en Chile, gana Kuczynski, que después renunció y lo reemplazó al vicepresidente en Perú, se intenta una nueva ofensiva en Venezuela y triunfa el golpe en Brasil contra Dilma, después lo voltean a Lula metiéndolo preso para que no pueda participar en las elecciones y triunfa un derechista como Bolsonaro en Brasil. Entonces venía como un ciclo de avance a la derecha, donde, si lo hacemos cronológicamente, en realidad el intento de golpe es el punto donde tratan de pegar y donde se venía la marea de la derecha para la región. ¿Está bien? En Venezuela fracasa el intento y a partir de ahí viene una situación mucho más matizada, es decir, ninguno de los gobiernos de derecha logra sentarse. En los 90, cuando nosotros dijimos, a ver, vienen los gobiernos neoliberales, en los 90 fue un cambio copernicano en el movimiento obrero de los distintos países. El nivel de flexibilización laboral, de privatizaciones, de derrota, de aceptación de las masas del consenso neoliberal. Se venían de periodos de altísima inflación, frenaban la inflación, con eso se ganaban una parte de la clase media y una parte de la clase obrera, y mientras dejaban cientos de miles de obreros en las calles. Digo, para entender con algunas cifras la magnitud de esto, durante el menemismo en Argentina, los despidos del sector público llegaron a 500.000. 500.000 despidos en el sector público. O sea, lo de Macri frente a Menem fue nada. Fue nada. Y como siempre nos gusta decirle a los representantes de alguna fracción del peronismo en la televisión, era peronista. ¿Está bien? Creo que siempre va y dice, los mejores días argentinos fueron peronistas. Sí, si te olvidas de Menem, de Isabel, de López Rega, de Duhalde, bueno, de alguna... No, Duhalde es un héroe, pará, ahora... Un héroe popular, un bombero, el pompier. Bueno, si te olvidas de algunas cosas. Entonces, digo, o sea, ahí hubo una derrota enorme del proletariado, en todos los países de Latinoamérica. En Bolivia desarticularon a los mineros, no dejaron más, cerraron prácticamente las minas, las transformaron en cooperativas. ¿Está bien? Pero fue una derrota estructural del movimiento obrero muy muy fuerte. Bueno, nosotros siempre afirmábamos que estos gobiernos de derecha no habían logrado hacer eso. No porque no fueran sus intenciones, sino porque no lo pudieron imponer. Es decir, las masas no es que los votaban para hacer una gran reforma neoliberal, ni que la anunciaban, sino que trataban de corregir algunas cosas que no les gustaban de los gobiernos anteriores. Sobre todo ese esquema, ¿no? Era el que primaba. Que fue como ganó Macri, que llegó a ganar la elección no con el programa neoliberal, ni aún limitado que aplicó, sino diciendo que iba a cambiar algunos retoques, que iba a ser kirchnerismo con buenos modales, como le dijeron algunos. ¿Está bien? El gradualismo de lo que lo atacan los liberales de derecha. Entonces esos gobiernos nunca terminaron de asentar una hegemonía, es decir, de asentarse y lograr estabilizarse por mucho tiempo. Y entonces las protestas que vimos, primero en Argentina y después lo que es la particularidad este año en varios países, demuestra de esa relación de fuerza, ¿no? Entonces vimos en Ecuador el intento de un paquetazo por un gobierno que había llegado diciendo que iba a enfrentar a la derecha, Lenín Moreno, que era el representante de Correa, del partido de Correa, que ganó en el balotaje diciendo que iba a enfrentar a la derecha, una suerte de Scioli ecuatoriano, y terminó vendiéndose a la derecha, persiguiéndolo a Correa, queriéndolo meter preso. Todavía está perseguido, el tipo está fuera del país, ahora vino acá a la Argentina, perseguido por el propio gobierno, y que aplicó un ajustazo de la mano del FMI y tuvo que recular, sobre todo por el movimiento indígena, que había sido muy opositor a Correa en la última parte de su gobierno, incluso sigue teniendo una bronca bárbara, pero que lo enfrentó a Lenín Moreno porque en el aumento de los combustibles los mataba, que era parte de las medidas acordadas con el FMI, la quita del subsidio, y lo termina después de varios días de movilización volteando con la ocupación de la capital, con 8 muertos, con una represión muy fuerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nicolás en el debate presidencial planteó el homenaje a los caídos en Ecuador, que los kirchneristas decían, ¿cómo habla de Ecuador y no habla de Argentina? En el punto de relaciones internacionales, ¿no? Aparte, un poco peculiar, que el punto de relaciones internacionales, no sé qué extraño tenía hablar de internacional, pero sobre todo era mencionar la pertinencia que tenía hablar de una rebelión contra el FMI en un país dominado por el FMI, ¿no? Justamente. Bueno, y después el estallido, en cierto modo no previsto, que es el de Chile, ¿no?
el estallido no previsto, no porque no hubiese condiciones de desigualdad profundas en Chile que hoy quedan de manifiesto, sino porque no se da ante un ataque generalizado. No es que había un ataque generalizado, el aumento del bus no era que era una cosa brutal, pero sí fue la gota que llenó el vaso, ¿no? Ni tampoco porque se da en una situación de crisis enorme de la economía. Chile tenía un cierto crecimiento limitado. Entonces no es frente a una decadencia brutal de la economía o frente a un ataque generalizado, sino que un ataque parcial, particular, y que incluso quienes son la vanguardia de enfrentar ese ataque no lo recibían directamente, que eran los estudiantes secundarios, que no les entraba el boleto, pero son los que empiezan organizando la evasión masiva, como lo llaman ellos, que es pasar gratis, es colarse. No pagar, levantar los molinetes y no pagar, lo que llaman la evasión en Chile. Y bueno, y a partir de ese hecho y la represión brutal del gobierno, se empieza a generalizar un ciclo de protestas que llega hasta el día de hoy, que nadie previó, es decir, una rebelión que está gestando una enorme vanguardia, sobre todo juvenil, que combate a los pacos y al ejército, que obligó primero al gobierno, lo llevó a declarar el estado de sitio y el toque de queda, que tuvo que después retirarlo, pero donde se mantiene un enfrentamiento con el movimiento de masa, después nos podemos focalizar un poco más, pero que ha sido una rebelión clave, donde la conciencia de una parte del movimiento de masas es que están derrocando al monstruo en su lugar de nacimiento. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los primeros lugares donde se empiezan a aplicar las políticas neoliberales es Chile en la dictadura bajo el general Pinochet. Los dos primeros lugares son la ciudad de Nueva York y Pinochet, donde entre 1979 y 1981, el golpe fue en el 73, hacen la serie de decretos ley que van a moldear el neoliberalismo chileno, mercantilizando la educación, la salud, la privatización de las jubilaciones, la ley de bosques para la industria forestal y toda otra serie de medidas que llevaron después al milagro burgués chileno, que efectivamente es un milagro burgués, porque hay las familias dueñas de Chile han ganado como nunca, es decir, tienen fortunas equivalentes a los más ricos del mundo, o algunos de los más ricos del mundo. Por ejemplo, el hermano de Piñera, José Piñera, fue el que hizo, el actual presidente Sebastián Piñera, su hermano José, es el que hizo la reforma jubilatoria que ha llevado a las AFP, que después se copiaron acá en Argentina, las AFJP, que luego volvió al Estado en la época de Vudú, que tomó esa medida cuando el gobierno se había quedado sin caja. Pero digo, la privatización de las jubilaciones dejó jubilaciones bajísimas en Chile, creó un mercado de inversión donde se hacen muchos negocios, un mercado de crédito e inversiones, pero a costa de jubilaciones de hambre para la mayoría de la población, al punto que tiene una de las tasas más altas de suicidio de adultos mayores, donde está más o menos dado que la familia, para no ser la familia, digo los jubilados, para no ser una carga para su familia, prefieren suicidarse, o para no terminar cartoneando después de cumplir su edad jubilatoria. Entonces crece brutalmente el suicidio en los adultos mayores, ¿no? Es una de las tasas más altas. Bueno, las muertes evitables por cómo funciona el sistema de salud, por falta de insumos, por el costo que tiene. Vos te operás y te queda un cheque para pago de la operación. El sistema mercantilizado de la educación, que ya venía siendo desafiado, primero en el 2006 por la generación pingüina secundaria y luego en el 2011 la lucha por la gratuidad universitaria, un enorme proceso de movilización de masa de los estudiantes universitarios, que renovaron gran parte de todo el personal político de Chile, donde muchos de los que ahora son diputados eran dirigentes de esas luchas estudiantiles, tanto las dos principales dirigentes del Partido Comunista, como Camila Vallejo, que era dirigente de la FECH, o los líderes del Frente Amplio, la formación de centroizquierda que surgió después, como Giorgio Jackson o Boric, que eran dirigentes todos del movimiento estudiantil, que fue parte de un reciclamiento del personal político chileno al calor de tratar de canalizar y contener lo que había sido un movimiento muy, muy profundo que había tenido lugar en Chile. Bueno, esta acumulación terminó estallando y hoy está dando un proceso que va a estar abierto en el próximo periodo, ¿no? Donde es difícil que tenga un cierre inmediato, donde por ahora el gobierno ha logrado mantenerse
presentando como una concesión haber largado una asamblea constituyente amañada. O sea, el gobierno no quería saber nada de una constituyente, y haciendo ahora en 2 actos va a haber un plebiscito en abril donde se va a votar si la constituyente es toda electa por la población o es mitad electa por la población, mitad parlamentarios que ya están, y luego en octubre tendría que tener lugar la elección a asamblea constituyente, donde no hay todavía ningún acuerdo de cómo va a ser. Por ejemplo, va a haber cupo para mapuches, cuota de género, etcétera, etcétera. Se va a elegir por circunscripción, solo por partidos, con candidato independiente. Bueno, no hay ningún acuerdo hasta ahí. Pero sí que la cláusula que pone la derecha es que cada artículo de la nueva Constitución tiene que ser votado por los 2/3 de la Asamblea Constituyente, independientemente de cómo sea electa. Y un sector de la derecha dice, no, toda la Constitución tiene que ser aprobada por 2/3, si no, no vale. Bueno, pero eso está todo en debate, parte de la pulseada. Entonces, eso que se arregló después del hecho más importante del proceso chileno, que fue la huelga general del 12 de noviembre, donde fue una de las huelgas más grandes de la historia de Chile, con movilización y enfrentamiento en prácticamente todas las ciudades del país, y llevó a que lo que aparecía como que nunca lo iban a convocar lo terminan aceptando, incluso proponiendo que no sea una reforma de la Constitución existente, sino lo que llaman desde foja cero, una Constitución hoja en blanco, que se empieza a redactar desde cero, que era lo que la derecha no aceptaba y hoy presenta como una concesión. Pero que hay que ver incluso si hay y qué pasa, porque también la derecha hay tensiones de todo tipo y el panorama chileno está completamente abierto. Entonces, es lo que intentan contener. Pese a esto, sigue la marcha. Ayer hubo nuevamente una marcha muy grande y todos los días pasan cosas. Por ejemplo, ahora está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que lo de Chile fue brutal, fueron violaciones de derechos humanos completas, es una condena brutal a Piñera, y el propio Parlamento destituyó a quien era primo de Piñera, a Chadwick, el ex ministro del Interior, que le tuvieron que hacer un juicio político y lo destituyen. Y lo inhabilitan 5 años para cumplir, para tener cualquier cargo. Pero lo salvan a Piñera de la cláusula del juicio constitucional, donde una parte de la oposición lo salva a Piñera. Digo porque, al igual que ocurrió con Macri, que tenía minoría en el Parlamento, Piñera tiene minoría en el Parlamento, tanto en diputados como en el Senado. O sea, Piñera, la derecha chilena no puede hacer aprobar ninguna ley si no tiene una parte de la oposición. Y a Piñera lo salvó una parte de la oposición, que lo salva de juicio político, de la caída de Piñera por vía parlamentaria, por vía de juicio parlamentario. Entonces, bueno, es una situación que está completamente abierta, ahora después me voy a referir. Bueno, y finalmente Colombia, el otro país donde estallan las movilizaciones, que es el país donde el sistema político es más conservador, más derechista, y donde dentro de ese sistema político derechista tuvieron uno de los gobiernos más derechistas, que es el de Iván Duque, el representante de Uribe, el hombre de los paramilitares, los que se opusieron aún al proceso de paz por derecha, no por izquierda, a la negociación con la FARC, donde una guerrilla histórica, la gran mayoría entra en el programa de desarme, pero donde hay un proceso de asesinatos de dirigentes políticos y sociales que es el más grande de América Latina, con más de 600 asesinados del 2016 a la fecha, y muchos guerrilleros desmovilizados que entran en acuerdo de paz los terminan matando después los paramilitares. Entonces, un proceso donde no había una gimnasia de movilizaciones populares masivas, y donde por eso la gran novedad también ha sido Colombia, donde el gobierno de Duque ha quedado reducido a un apoyo muy, muy bajo de la población, que no supera el 20%, y ha quedado atado de un pincel. Pero que es una gran novedad, porque además es el país con más injerencia yanqui directa, militar y política, donde Estados Unidos siempre está dentro de Colombia, controla todo prácticamente teledirigido. Bueno, quizá en alguna de las series de Netflix muestran algo de esto, en la de Narcos, etcétera, lo que han visto referencia a eso, pero es real esa presencia e injerencia norteamericana. Es el país con mayor ayuda militar de toda la región, es efectivamente Colombia. Entonces tiene mucha significación las movilizaciones populares, donde también ahí las universidades son pagas, como Chile, una de las mayores colonias de estudiantes latinoamericanos en Argentina es colombiana, que viene a estudiar porque es gratuita la educación superior en nuestro país. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos que entender esto para ver las contratendencias, porque en realidad sería falso ver que toda América Latina va teniendo un crecimiento progresivo hacia la izquierda, sino que en realidad lo que hay es polarización. Hay golpe de las masas, intervención, mayor lucha de clases,
Pero hay golpes reaccionarios también. Es decir, Bolsonaro en Brasil, nada más y nada menos que en el país más importante del continente, ha logrado meter una serie de reformas antiobreras, jubilatoria y laboral muy duras al movimiento obrero brasilero. Y donde las protestas han sido muy limitadas, donde el PT ha contenido, no ha salido a la lucha, y tiene la expectativa de que hacer la gran Alberto Fernández, esperar que Bolsonaro se desgaste y después volverle a ganar las elecciones. Expectativa que está alimentada en la liberación de Lula, pero que no está alimentada en la realidad de lo que puede pasar en Brasil, ¿no? Porque en Argentina hubo un hecho de la lucha de clases, reitero, que golpeó a Macri, que no hemos visto nada parecido en Brasil. Entonces, ese es un factor de derecha en el continente que hay que tener en cuenta, más allá que pierda popularidad Bolsonaro. O sea, un avance en medidas profundamente antiobreras, la reforma laboral y la reforma previsional en Brasil. Y el otro hecho, todavía de final abierto, que es el golpe en Bolivia, ¿no? Donde es muy probable que la decisión de ir a un golpe de Estado la hayan tomado como contratendencia a las movilizaciones en Ecuador y en Chile. Es muy probable que haya tenido que ver con eso la decisión del golpe, porque eran protestas de diversos sectores contra las irregularidades electorales, pero que progresivamente se van transformando en un golpe y donde la dirección de ese movimiento la va ganando el ala más reaccionaria, el ala liderada por Camacho, el hombre de la oligarquía de Santa Cruz. Ustedes saben que Bolivia tiene una fuerte división regional, en donde la zona de la llamada Media Luna, del oriente boliviano, es la zona donde tiene mucho peso una oligarquía propietaria de tierras, ligada por negocios a la derecha brasilera también. Camacho está muy ligado a Bolsonaro, con peso de la derecha católica y la derecha cristiana evangélica, que los alienta mucho, que había tenido muchas veces una línea separatista. Brasil siempre tenía la estrategia de dividir un estado en la zona de Santa Cruz, etcétera, etcétera, pero que es el sector que toma el liderazgo del golpe, ¿no? Camacho, que no se había presentado a elecciones, donde el que había salido segundo de Evo Morales había sido Carlos Mesa, que tenía un discurso de derecha, pero un poco más moderado, que expresaba otro sector, no al sector de Camacho, y que quedó totalmente desplazado cuando se decide el golpe, cuando se deciden por la línea del golpe. Bueno, el golpe, digamos, hay que ver en qué termina, porque el MAS ahora claudicó y desarticuló la resistencia, pero no está claro quién va a ganar las elecciones. La derecha se está matando entre 3 o 4 candidatos, a ver si llegan a candidato único o no. Está Camacho, que ahora quiere ser candidato, un hombre de Potosí, Pumarí, que es originario, pero que Camacho le sacó un audio donde el tipo le pide para ir de vicepresidente $250.000 y cargos en control de alguna empresa estratégica, que es una operación de prensa que le hacen en medio de la negociación, y Mesa, que se mantiene, y otro candidato de derecha de origen coreano, que lo habían votado las iglesias evangélicas, que también se mantiene, que había sacado el 9% de los votos en la elección anterior. Entonces hay final abierto también en Bolivia, pese a que el MAS claudica totalmente, votando en el Parlamento boliviano la aceptación del golpe y la convocatoria a elecciones, dando legalidad al gobierno golpista, en vez de haber rechazado la renuncia de Evo Morales, lo cual dejaba en la absoluta ilegalidad al gobierno de Áñez, de la autoproclamada presidenta. Es decir, el MAS tiene 2/3 de diputados y 2/3 del Senado. Tenía mayoría parlamentaria, pero en vez de rechazar y dejar como presidente legal constitucional a Evo Morales, lo que hicieron fue, en acuerdo con el propio Evo Morales, muy probablemente, aceptar el cronograma golpista y la elección con cancha inclinada, en el sentido que no se va a poder presentar ni Evo Morales ni Linera, tiene que presentar un candidato nuevo. Aún así tampoco está descartado que ganen, pero tampoco está descartado que si ganan le den el gobierno y no haya un golpe hecho y derecho. Entre otras cuestiones, porque si en Chile hay impugnaciones a las brutales violaciones de los derechos humanos del gobierno de Piñera, que tenemos que decir en Bolivia, con más de 30 muertos, y también está el informe de la ONU sobre los muertos en Cata y los muertos en Cochabamba, donde militares y policías dicen, escuchame, vamos a ir todos presos de vuelta. Y tienen el antecedente del 2003, donde terminaron todos los militares de la represión del Alto, todos presos. Entonces, por eso digo que es final abierto Bolivia, donde
pero donde no es lo mismo, digo, si se consolida un gobierno golpista que surge de una elección, como fue Bolsonaro, en su momento, que si no, y es derrotado. O sea, sigue todo el proceso abierto y puede haber nuevos saltos en la lucha de clases en Bolivia. Bueno, entonces, por eso digo, el nombre de región convulsionada está muy bien. Latinoamérica convulsionada. Ahora, no es solo Latinoamérica la que está convulsionada, ¿está bien? Y quizá las buenas noticias no nos vienen solo de nuestra región, sino que, insisto, miremos a Europa en particular, digo, a Francia en estos días, que se está jugando una batalla muy importante de la clase obrera, no solo francesa, europea, sino internacional en la lucha contra el gobierno de Macron. Bueno, ahora de lo acontecido hasta ahora, y siendo que son procesos abiertos, que lo de Chile no se va a definir rápidamente, no se va a definir en lo inmediato, es un proceso abierto que hay que ver en qué concluye. Bolivia también es un proceso abierto, Colombia es un proceso abierto, es decir, que está estos acontecimientos de la lucha de clases en curso. Hay algunas conclusiones que podemos sacar, algunas conclusiones generales que podemos ir sacando. Primero, la relación de fuerzas se define en la lucha de calles, en la lucha de clases, en las calles, en las acciones de masa. Eso cambia los límites de lo que se puede y lo que no se puede. Es decir, sin todo lo que se movilizaron en Chile, aún las pequeñas reformas que han obtenido jamás se las hubiesen dado. Y en la agenda y la conciencia popular, etc. Lo que cambia es la lucha de clases, lo que produce los grandes giros históricos. No un proceso electoral, no que, eso siempre dentro de un cierto consenso burgués. Lo que modifica en Argentina, lo que modificó fue la salida a las calles en el 2001. Es lo que cambió el escenario de los posibles. Bueno, en Chile, en Ecuador, en Colombia, el escenario de los posibles lo está cambiando la lucha de calles. Y también, digo, las acciones de fuerza de la derecha cambian el escenario de lo posible. Por ejemplo, haber impuesto un golpe. Hasta cuando empezó la protesta en Bolivia aceptaban, bueno, segunda vuelta. Después, no, fuera. Cambió también las pretensiones de la propia derecha. Segundo punto. Estamos viendo que cuando nosotros criticamos a las fuerzas reformistas que se proponen la gestión del capital y no la eliminación del capitalismo, no es una crítica porque sí. Ya están jugando un papel nefasto en estos acontecimientos. En Chile, el acuerdo para ir a una constituyente amañada con la derecha lo vota el Frente Amplio, la mayoría de una fuerza supuestamente progresista, centroizquierda, que es una coalición de partidos, donde una parte central de sus parlamentarios participan de esto que las masas critican como la cocina del Parlamento, que lo usan en forma despectiva, que se discute por fuera de las masas, y votan eso. No solo esto, se han votado en el Parlamento, la mayoría de sus diputados, una ley de criminalización de las protestas populares, incluso de la huelga en servicios estratégicos, que todavía tiene que pasar por el Senado, hay que ver qué pasa, pero la votaron diputados del Frente Amplio. Y del Partido Comunista se dividieron, algunos votaron en contra y otros se abstuvieron. Se abstuvieron. O sea que el papel del reformismo chileno en lo que está pasando, ya no digo la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PRD, el PPD, el Partido por la Democracia, etcétera, los que eran parte de la vieja concertación, sino los que nunca estuvieron en la vieja concertación y hoy están en la oposición y le han permitido, digo, este desvío, este intento de separar a los jóvenes que se movilizan y que forman parte de la primera línea que tira las piedras hasta la última que se las da, de las clases medias que participan de la protesta. Ese intento de separar y aislar a la vanguardia de las clases medias. Esa es la maniobra del desvío. Dejar una vanguardia cada vez más chica, que a veces se agranda, a veces se achica, pero donde a una parte la han metido en la expectativa de que las cosas van a cambiar con algún tipo de asamblea constituyente, por vía parlamentaria, y no por vía de profundizar las acciones revolucionarias. Entonces el reformismo chileno ha jugado un papel nefasto en todo lo que va de este proceso. Lo mismo la burocracia sindical, la unidad sindical, que lo primero que hizo fue en su pliego de reivindicaciones sacar la demanda de las calles, que es el fuera Piñera. Ahora hay un compañero del partido del cual somos nosotros parte de la misma corriente internacional, el PTR, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Dauno Totolo, su principal referente en Santiago, que está siendo procesado por haber dicho fuera Piñera en un video. Y ahora hay una monumental campaña en defensa de Dauno. Primero el juez había desestimado la querella y ahora la Corte tomó la querella, hay que ver cómo sigue. El viernes la aceptó,
pero por decir fuera Piñera. Bueno, este reclamo de fuera Piñera, y lo quieren procesar por sedición a Dauno, que está motivando, digo, un movimiento de solidaridad muy importante que vamos a alentar desde acá con todo, internacionalmente, pero que en Chile tiene mucho apoyo. Esa consigna, fuera Piñera, la bajó la Mesa de Unidad Sindical, donde hay diversos movimientos, la CUT, que es la central sindical más importante, el movimiento NFP, Dirección Universitaria, etcétera, sacaron la demanda fuera chilena. Entonces el reformismo sindical y político en Chile ha jugado un papel nefasto para frenar la movilización de las masas. Y el otro caso donde ya lo podemos ver es Bolivia, que mencionaba recién. Es decir, donde el propio partido atacado y que la propia dictadura intenta proscribir, acepta la legalidad de los golpistas. Es decir, en la convocatoria electoral, teniendo mayoría parlamentaria. Cuando podría, en el momento en que más la lucha había avanzado, en el momento en que miles de campesinos bajaban del alto con sus ataúdes, diciendo que renuncie Áñez, fuera el gobierno, justicia por nuestros muertos, el MAS se reunía en el Parlamento para votar un texto llamado a elecciones que acepta la tesis del vacío constitucional. Es decir, que Áñez asumió, no porque le dieron un golpe a Evo, sino porque Evo y García Linera se fueron. Bien, digo, con el acuerdo, muy probablemente, del propio Evo Morales y García Linera. Pero votan eso los propios atacados por el golpista. Entonces fíjense la paradoja. Todos estamos en nuestros países peleando para que no se reconozca el gobierno golpista, y el propio MAS en el Parlamento vota a reconocer al gobierno golpista. Y desactiva las protestas. Es decir, el nivel de movilización popular que iba creciendo y que podía permitir la entrada en escena de los mineros, de los sectores que se oponían al golpe, pero que todavía no habían entrado en escena con toda su fuerza, que son un sector clave cuando entra en la lucha de clase boliviana, lo frenan, desactivan, en la expectativa de que, bueno, van a una salida electoral designando otro candidato. Insisto, elecciones con la cancha inclinada. Y habiendo tenido antes, además, la experiencia de lo que había pasado en Brasil, que es que cuando lo meten preso a Lula, el PT podría haber dicho, no participamos en las elecciones, las boicoteamos, porque meten preso al candidato que va primero en las encuestas, aceptan ir, ponen otro candidato a Haddad en condiciones donde a Lula no le permitían ni mandar un WhatsApp quien quería votar, es decir, condiciones con la cancha inclinada, que terminan produciendo que un personaje marginal como era Bolsonaro termine creciendo y ganando las elecciones. ¿Está bien? Pues no tenían un candidato igual. Bueno, ya se sabe dónde van las elecciones con cancha inclinada. Ahora imagínense si Camacho termina ganando en el proceso electoral. Pero es un retroceso para todo Bolivia. Y en parte un golpe de la derecha latinoamericana. Y no se puede descartar que eso se dé un balotaje. Puede que sí, puede que no. Pero ya, digo, uno piensa y Camacho se parece mucho a Bolsonaro. Y nadie daba 2 pesos por Bolsonaro hasta un mes antes de que gane las elecciones en Brasil. Un mes antes, no un año antes, 2 años, un mes antes nadie daba 2 pesos por Bolsonaro cuando ganó la elección. Entonces ya sabemos cómo las elecciones con cancha inclinada, con todos los medios de comunicación haciendo una campaña brutal, como es la que están haciendo ahora, de que son todos narcos, ladrones, etcétera, etcétera, cómo termina inclinando la cancha. Bueno, el reformismo boliviano prefirió no arriesgarse a un salto en la lucha de clases, que lo desbordaba por izquierda, y prefirió la entrega parlamentaria. Eso no quiere decir que no haya una posibilidad que le salga bien. Lo que estoy diciendo es que en el momento clave, en vez de apostar a la lucha del movimiento de masas, lo que hicieron fue sacar al movimiento de masas de las calles. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante porque es otra de las conclusiones. Tercer punto. Si algo ha caracterizado este ciclo de rebeliones, con la excepción de lo que ahora estamos viendo en Francia, es que han sido rebeliones donde no ha estado en el centro la clase trabajadora como tal. No ha estado en el centro de las protestas. No es que no han hecho paro, digo, en Chile participaron en un paro general, pero no son el núcleo organizador de las protestas. Y esa es una diferencia muy importante con el ciclo de 68 y de comienzo de los 70, donde el proletariado estaba en el centro de esa protesta. En el Cordobazo argentino, en el Mayo francés, hizo la huelga más grande de la historia de Francia, con 10 millones de obreros durante casi 2 semanas paralizando todo el país en huelga. El ciclo del otoño caliente italiano. Bueno, era la juventud estudiantil y el movimiento obrero, los grandes protagonistas del ciclo de fines de los 60 y principios de los 70, que llegó a tener incluso un proceso revolucionario abierto, como en el caso de Portugal, en el año 1974, con su surgimiento de algo parecido a consejos obreros, etcétera, etcétera.
los consejos de vecinos que surgían, las asambleas populares, etcétera, etcétera. Pero un proceso muy profundo que se da en un país del corazón de Europa, ¿no? En el año 74. Bueno, pero en ese proceso, había un protagonismo de la clase obrera que le daba una radicalidad superior a todos esos acontecimientos que vimos, que es lo que en parte se basa la burguesía para tener esta táctica de separar entre la juventud que se enfrenta en las calles y sectores que tienen una ilusión más pacifista, que con el número van a lograr quebrar a gobiernos como el de Piñera. Y algo que también es una lección importante, es que la burguesía tampoco entrega su gobierno fácilmente. Ya aprendió en parte de la crisis de fin de siglo y comienzo de que no hay que largarlos tan rápido. Opinan que de la Rúa arrugó, que Duhalde arrugó, que hay que sostenerlos más. Y entonces por eso lo han sostenido a Piñera, lo han sostenido a Lenín Moreno, lo sostienen ahora a Duque, así tenga muy poco apoyo. Tratan de ver cómo pueden contenerlo, largar lo menos que puedan de concesiones, pero tratando de mantener a los gobiernos. Y volviendo al punto que recién mencionaba, cuando hablamos de eso no es por una cuestión de un dogma ideológico que decimos si no es la clase obrera no, sino por el poder social que tiene la clase obrera. Lo que llamamos la ocupación de posiciones estratégicas que afectan el poder del capital en su núcleo. Y que son decisivos para quebrar el dominio capitalista y quebrar a los gobiernos y su voluntad de resistencia. Eso puede venir de adentro hacia afuera, o sea, de los propios trabajadores, o golpeando en esos núcleos que hacen funcionar la economía. Por ejemplo, en Chile, los dos aspectos clave de la estructura económica chilena son la minería y el puerto. Dos de los centrales, después la industria del salmón y la industria forestal. Pero los dos núcleos con fuerte organización obrera es la industria minera, que tiene una parte estatal, Codelco, una parte privada, y tiene después muchísimos tercerizados, que tienen sindicatos aparte. Chile, no sé si ustedes saben, tiene un movimiento sindical profundamente fragmentado. No se puede ni discutir convenios por ramas, son siempre convenios por empresa, y en cada empresa hay 2 o 3 sindicatos, por lo menos. Siempre hay un sindicato amarillo de la patronal, sindicato combativo, pero es parte de lo que logró Pinochet. Y tal es el carácter antiobrero de lo que impuso Pinochet que un dirigente sindical no puede ser candidato político. Si un empresario, no un dirigente sindical, no puede ir en una lista política. El sindicato es sindicato, separado de la política, de toda acción política. Pero que presta la relación de fuerza antiobrera, ¿no? Entonces, el movimiento chileno no es que es tan fácil lograr la unificación sindical. Pero sí digo que los mineros es un punto clave de la economía chilena. Y el otro es los puertos. Los puertos, que es por donde, en un país que tiene una de las mayores cantidades de tratados de libre comercio con todo el mundo, los puertos son clave. Entonces, si entrase en huelga indefinida, o hubiese entrado, ahora no hay condiciones ya, pero en el momento más álgido de la lucha, la minería y los puertos, la burguesía chilena está en apuros. El intento de hacer maniobra de reforma tiene que o golpear más duro o arrugar, porque son sectores definidos. Por eso en Bolivia, la clave que se transformó, la batalla clave de la burguesía fue liberarse en Cata, que es donde está la planta que aprovisiona de combustible a La Paz. Entonces La Paz ya no podía funcionar, la ciudad capital y otras zonas del país. Entonces, entre los bloqueos campesinos de las rutas y el bloqueo de Sencata, se estaba desabasteciendo de alimentos y combustible a las ciudades. Y esa estrategia los quebraba. Entonces, la burguesía tenía un problema. Entonces, fue por eso donde se dio la represión en el 2005, donde mataron a 30 el gobierno de Sánchez Lozada, pero esa masacre le produjo su caída y tuvo que huir del país, y donde hicieron una de las 2 masacres más importantes, 2 represiones más fuertes, disparando en este caso desde helicópteros artillados contra la población. Helicópteros que les había dado Evo Morales a las Fuerzas Armadas, que vieron que tenía ese discurso. ¿Por qué se enojan conmigo si yo les di un montón de armamento? Las equipé.